Juana Inés de la Cruz es una mujer que vive en el siglo XVII y que tal parece que es una de las pocas heroínas que sí reconoce la revolución, nuestros gobiernos revolucionarios. Pero eso nada más es una apariencia porque Sor Juana Inés de la Cruz es manipulada, a tal extremo de que tal parece que Sor Juana Inés de la Cruz es una defensora de la ideología de género, es una mujer que era una feminista radical, o que era lesbiana, según dicen en algunos, o dan a entender algunos de los escritorzuelos que tenemos en México. Nada de eso es verdad, y vamos a dar la documentación exacta para que veamos cuál fue la realidad de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a comenzar diciendo que ella nace en San Miguel de Pantla, en el Estado de México, en el año de 1651. Sor Juana es un producto de la Nueva España. Realmente estamos hablando de los 300 años, me atrevería yo a decir, más prolíficos que hemos tenido en México. Sor Juana Inés de la Cruz, pues, nace en ese periodo histórico, en el año de 1651. Ella fue una niña prodigio, a tal extremo de que, lo cuenta uno de sus biógrafos, de que a los 3 años ella ya había aprendido a leer y escribir, simplemente de ver cómo a sus hermanos les estaban dando clases. Entonces hablamos de una niña genio, una niña prodigio. Una de las mentiras que se nos ha dicho es de que la mujer en la Nueva España era completamente reprimida, que la mujer si no se casaba tenía que irse a un convento, y si se casaba era la vida más terrible que se podía imaginar, porque le iban a tener metida en la cocina y de ahí no iba a salir y lo único que iba a hacer era tener hijos. Pues nada más alejado de la realidad, porque en la Nueva España realmente se tenía un concepto de la educación mucho más adelantado que el que podemos tener quizás en la actualidad. La única diferencia es de que a la mujer realmente se le educaba como mujer y al hombre se le educaba como hombre. Entonces podemos ver que en la Nueva España teníamos a mujeres de una educación excepcional, en la cual el hecho de leer y escribir pues no nada más era algo raro, sino que era algo general. Realmente las mujeres sabían leer y escribir sin ningún problema. Vamos a ver la realidad en el año de 1651 pasado. En el año de 1651 Estados Unidos todas siguen siendo las 13 colonias americanas de Inglaterra, y resulta con que ahí la mujer no tenía absolutamente ningún tipo de educación. De hecho, ni siquiera los hombres tenían educación. Mientras que en México tuvimos la primera universidad en el año de 1555, que es la Universidad Real y Pontificia de México, en los Estados Unidos hasta 100 años después tuvieron su Harvard College. Harvard es la universidad más antigua de los Estados Unidos. Y el Harvard College era simplemente una escuelita en que les enseñaban a leer, escribir, sumar y restar. Eso era Harvard, no era más. Vemos que Sor Juana Inés de la Cruz desde pequeña se familiariza con Aristóteles, se familiariza con Santo Tomás de Aquino, y ella misma nos confiesa que ha leído la Suma Teológica de Santo Tomás. Si leemos la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, vemos perfectamente las referencias tomísticas que ella tenía. Ella nos habla acerca del ser, ella nos habla acerca de la esencia, de lo que es un accidente desde el punto de vista aristotélico tomista, y eso nos lleva a un influjo de todo lo que es ese mundo de la filosofía greco-latina y medieval, que básicamente es la que la conforma. Es una mujer que tiene una fe extraordinaria, es una fe firmísima la que ella tiene. Eso nos lo dice ella misma en sus relatos, y eso echa por tierra las mentiras históricas que nos han querido decir de que ella fue forzada a entrar al convento. Ella se le obligó literalmente a poder entrar al convento. No, en sus mismas declaraciones ella lo dice. Ella va porque ve que el convento, la vida conventual, es aquella que la va a llevar a la salvación de su alma. A los 8 años compone una loa al Santísimo Sacramento, y eso la transporta literalmente al estrellato. Todo el mundo en la Ciudad de México se preguntaba quién era esa niña prodigio. Una niña que a los 8 años ya hacía unas composiciones que profesores universitarios no hubieran logrado hacer. Ya que es en la soledad y es en la reclusión donde uno escucha la voz de Dios y donde uno puede desarrollar la virtud
del estudio. Pero seguimos con lo que nos dice la profesora Muriel. Fue el bachiller Martín de Olivas el que tuvo el honor de ser su maestro, introduciéndola al estudio del latín, teniendo ella 13 años. A los 13 años, Sor Juana Inés de la Cruz comienza a aprender latín, y a los 15 ya era una latinista consumada. La suma matemática, por ejemplo, de Newton, fue escrita en latín. Cuenta su biógrafo Calleja que los parientes con quien vivía, luego que conocieron el riesgo que podía correr de desgraciada por discreta y con desgracia, no menos que por su hermosura, aseguraron ambos extremos de una vez y le introdujeron en el palacio del excelentísimo señor virrey el marqués de Mancera, que en calidad de virrey había llegado a México en el año de 1664. Entonces, se le presenta a la doncella Juana de Arbaje, al virrey de Mancera, y la virreina se queda prendada de esa jovencita que demostraba una inteligencia extraordinaria a los 13 años de edad. Hizo desengañarse de una vez y saber si su sabiduría, tan admirada o infusa o adquirida, o artificio o natural, hizo desengañarse de una vez. Entonces esto es extraordinario lo que nos cuenta aquí Fray Calleja. El virrey, queriendo ponerla a prueba, dice, bueno, esta chica es excepcional, es una niña sumamente inteligente, pero ¿qué tan inteligente puede llegar a serlo? Bueno, pues vamos a reunir a los profesores universitarios de las diferentes facultades y que le hagan a ella preguntas. Pues resulta que estos hombres tan locos se enfrentan con una muchachita de 15 años y les responde puntualmente a una de las preguntas que le hacen teólogos, que le hacen filósofos, que le hacen médicos, que le hacen matemáticos y que le hacen abogados en sus diferentes disciplinas, y a todos les da una respuesta certera y puntual. Entonces era una mujer excepcional, una niña de 15 años, y con la mayor naturalidad del mundo contesta y da respuestas a cada uno de los especialistas en su especialidad de la universidad. Entonces fue algo extraordinario que causó conmoción en todo este tipo en todos estos expertos. Entonces nos damos cuenta que realmente Sor Juana Inés de la Cruz brilló con luz propia. Quizás podemos decir, bueno, pues brilló con luz propia porque pues no había competencia con la que enfrentarse. La realidad es que eso no sucedió así. Estamos hablando del siglo XVII, que concurre del año 1600 a 1699, que es precisamente el siglo de oro español. En el siglo de oro español tenemos a Tirso de Molina, tenemos a don Miguel de Cervantes Saavedra, tenemos a Pedro Calderón de la Barca, tenemos a todas estas lumbreras que fueron impresionantes en España y en México. Entonces hablamos de unos monstruos de la literatura impresionantes. Para que estos gigantes de la literatura castellana demostraran y consideraran a Sor Juana Inés de la Cruz como la 10ª musa, o el fénix de la poesía, pues es porque estos gigantes la reconocían como un gigante entre ellos. Entonces volvemos aquí a demostrar las mentiras que nos han estado diciendo, que las mujeres estaban puestas a un lado y que ese mundo machista estaba impidiendo que la mujer se cultivara. No, eso es una mentira histórica. Esta gente culta, la mayoría de ellos hombres, se alegraron de que una mujer tuviera esa capacidad intelectual, y todos se hacían sus amigos y le escribían a una a ella y le pedían que les hiciera poemas, que escribiera ella algo. Entonces vemos cómo las mentiras históricas las estamos ahorita aniquilando una por una. Entonces, a la que no le gustaba la vida cortesana era ella, porque le quitaba tiempo. Con eso la profesora Muriel lo que nos está diciendo es de que todas esas elucubraciones que nos dicen por ahí, de que es que ella tuvo una decepción amorosa y por eso entró al convento, pues no pasan de ser más que fábulas. Escrito no hay absolutamente nada. Entonces ella no estaba decidida todavía. Ella decía, bueno, para el matrimonio realmente no estoy inclinada. O sea, realmente su inclinación al matrimonio no lo era, porque ella lo que deseaba era estudiar. Pero tampoco no estaba muy segura de entrar al convento, porque decía, es que me apasionan mucho mis libros, o sea, yo lo que quiero realmente es estudiar. Entonces, si por estudiar no voy a poder ser una buena monja, pues también no tiene caso, ¿no? El hecho de que yo deje a medias algo. Aquí desmontamos otro mito, el mito de que la iglesia es oscurantista y que no quiere que la educación se propague. Falso.
falso de pe a pa. Lo que estamos viendo aquí es que la Iglesia siempre se ha preocupado por la educación aún de las religiosas. Y aquí nos dan el dato concreto de la orden benedictina. Las monjas benedictinas desde antiguo siempre se han preocupado por el estudio. Es parte de lo que una monja tiene que hacer, tiene que estudiar. Y bueno, nos dan el ejemplo de Santa Gertrudis Magna. Entonces, ella también seguía poniendo presiones. Es que a ella no le gustaba vivir con gente. La realidad es esa. Entonces decía, bueno, tener que vivir en comunidad, tengo que estar rodeada de monjas, tengo que estar rodeada de personas. Es que yo no quiero eso, yo quiero estar en una celda, quiero estar tranquila, sencilla, estudiando nada más. Para nuestro concepto de vida del siglo XXI, en el cual vivimos del ruido y de estar en la fiesta y de estar viendo la televisión o conectados al internet, pues eso nos podría parecer como una aberración. Pero en el siglo XVII era algo de lo más común, a tal extremo que podemos decir que no había familia mexicana que no tuviera a una religiosa en el ámbito familiar. Entonces era algo de lo más normal en ese tiempo. El hecho de decir que una hija iba a profesar de monja era visto como una bendición. Era decir, bueno, pero qué grandeza, tu hija va a ser una monja, pues sí, ¿qué lo va a hacer? A pesar de que eso implicaba el hecho de que ya no se iban a volver a ver físicamente nunca más en la vida. Pero era parte de esa sociedad en la que se vivía en el siglo XVII. Lo que comentábamos anteriormente, los paradigmas que tenía esa sociedad, era una sociedad teocéntrica, todo estaba orientado hacia Dios, y la sociedad que tenemos en la actualidad, que más que antropocéntrica, me atrevería a llamarla sexocéntrica, porque tal parece que todo en la actualidad está orientado hacia el sexo, hablamos de cosas completamente diferentes. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. San Jerónimo. Pero resulta con que su primera inducción al mundo el mundo conventual se dio con las carmelitas descalzas. Pero ella no pudo con esa regla tan estricta y después de 3 meses, más muerta que viva, literalmente estuvo a las puertas de la muerte, ella tuvo que salir y nuevamente es la virreina la que la acepta con los brazos abiertos. La estancia en San José debió causarle gran impacto, pues el recuerdo de la Madre Inés de la Cruz, la santa y sabia cronista de la Orden Carmelita, ella tomó su nombre. El nombre de Sor Juana Inés de la Cruz la toma en honor de la Madre Inés de la Cruz, que era la superiora del convento carmelita. Entonces nos estamos dando cuenta, era una mujer que no nada más era una intelectual, sino que era una genio también para lo que es la música, para lo que es la matemática, y a la cual los mayores genios de la Nueva España, los mejores impresores, tenían a honra el hecho de obsequiarles los libros que se imprimían. Debemos de recordar también que en ese tiempo la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, trabajaba verdaderamente bien. Entonces, la literatura que se leía en ese momento era de primer nivel. Era expurgada completamente de cualquier error. Ya fue hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando toda la basura de la Revolución Francesa llega a la Nueva España, y bueno, ese es el preámbulo de la destrucción que tenemos, ¿no? Nos damos cuenta de una mujer que en la reclusión de su celda tenía comunicación con todo el mundo. Los mayores científicos, los mayores literatos de las 2 Españas, como en ese tiempo se decía, de la península y de México, le enviaban constantemente cartas y le pedían que les hiciera favor de escribirles poemas. Ella no tenía ninguna secretaria ni ninguna amanuense, entonces ella misma era la que tenía que estar escribiendo esas cartas, y nos cuentan que llegaba a estar más de 7 horas escribiendo de forma continua, de una forma compulsiva realmente. El hecho de que la obra de Sor Juana Inés de la Cruz es una obra completamente ecuménica. Sor Juana Inés de la Cruz nos habla del mundo antiguo griego, y nos habla de todos esos poetas paganos importantísimos. Nos habla de Virgilio, nos habla de Cicerón, ya lo que es en la parte romana, pero los cristianiza. Ella toma todos esos elementos pagánicos ya cristianizados, y nos habla, por ejemplo, también de un filósofo extraordinario como Aristóteles, que siendo pagano, la Iglesia rescata el pensamiento aristotélico y con Santo Tomás de Aquino lo sublima para una realidad cristiana. Sor Juana Inés de la Cruz hace lo mismo, y es más, Sor Juana Inés de la Cruz todavía
llega a tal extremo que toma a elementos mexicanos de la mitología náhuatl, de todo lo que eran los dioses paganos de México, y los rescata, cristianiza algunos aspectos y los brinda en sus poemas. Entonces la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz es una poesía completamente ecuménica, tomándose el ecumenismo en el buen sentido de la palabra. El ecumenismo real es aquel que convierte a los que no creen en Cristo a Cristo y a su verdadera iglesia, que es la católica. El falso ecumenismo, que es el que nos han tratado de vender en la actualidad, es el hecho de todos somos iguales, aquí no hay ninguna religión verdadera, todos tenemos un fragmento de verdad y cada quien escoja lo que más le agrade. Ese es el falso ecumenismo y es una farsa, y defendidas por estos durante el año. Entonces, era un tipo de juego literario muy interesante. Se hacía una división entre hombres y mujeres, entonces por rifa a uno le tocaba una dama y uno tenía que ofrecerle poemas y que defenderla también literariamente a su dama. Entonces es algo que en la actualidad nos parecería hasta cierto punto medio cursi, ¿no? De que, pero era algo que era realmente muy interesante y que despertaba la caballerosidad de los hombres y la feminidad de las mujeres, ¿no? Se sentían defendidas por el caballero sabía que defendía a su dama en una justa literaria, y era una sociedad que elevaba el nivel intelectual extraordinario, pero también virtudes como la caballerosidad o como la feminidad, musa. Entonces, el nombre universal de nuestra gran Sor Juana Inés de la Cruz, maravilla mexicana como la 10ª musa, se le dio en España. Fue en España en donde se le reconoce como la 10ª musa. Los hispánicos se rinden ante su pluma. Entonces nos damos cuenta, otra de las mentiras históricas que nos dicen es de que los españoles peninsulares nos tenían contemplados, a los que no éramos peninsulares, estábamos en las provincias de ultramar como gente a la que había que tener sometidos. Falso, completamente. Teníamos el mismo brillo en la península que lo que tenían los españoles peninsulares. Entonces la obra de Sor Juana Inés de la Cruz se publica en las principales capitales de España, en Valencia, en Barcelona y en Madrid. Entonces nos damos cuenta, Sor Juana Inés de la Cruz ya era una monja que se encontraba en reclusión, ella estaba en su celda. Sin embargo, para este evento tan formidable que era la llegada del nuevo virrey, se le pide que haga un acto triunfal para la entrada del virrey, y ella lo hace. Debemos de tomar en cuenta que se les pedía que hicieran estos actos triunfales a los mejores representantes de la intelectualidad de la Ciudad de México. Entonces se toman para este magno evento a Sor Juana Inés de la Cruz y a don Carlos de Sigüenza y Góngora, uno de nuestros mejores matemáticos, físicos y teólogos que hemos tenido. Entonces nos damos cuenta de la calidad y de la altura que tenía Sor Juana Inés de la Cruz para la sociedad de su tiempo. Vuelvo nuevamente a enfatizarlo. Eso que nos están vendiendo de que la mujer en la Nueva España estaba relegada es una vil mentira. Entonces nos damos cuenta que es una mujer que tiene un carácter universal en sus conocimientos. Ella ha estudiado a los clásicos griegos, los domina perfectamente bien, domina a los clásicos latinos, la cultura romana le es completamente familiar a ella. La patrística, es una mujer tan culta que en teología llega a un nivel extraordinario. Yo me atrevería a decir que está aún al nivel de Santa Teresa de Jesús. A ese extremo yo la considero. No me causaría admiración que realmente en algún momento, y espero que eso se pueda llegar a hacer, la obra de Sor Juana sea realmente puesta en el lugar en el que debe de encontrarse, porque prácticamente nosotros desconocemos todo de Sor Juana Inés de la Cruz. Lo único que sabemos es el poema que perfectamente nos acaba de declamar, de hombres de esos que juzgáis a la mujer sin razón, y creo que eso es todo lo que conocemos, pero como bien nos dice Nabil, tenemos una obra monumental de lo que es Sor Juana Inés de la Cruz. Nabil, el hecho de que Sor Juana es el producto del barroco. El barroco es el movimiento arquitectónico y el movimiento literario, el movimiento musical, que es propio de estos siglos, el siglo XVI, XVII y XVIII, es donde nosotros vemos todo ese tipo de obras monumentales que es el barroco. Y ya prácticamente es la destrucción de toda esa genialidad que teníamos nosotros con el barroco, que dejó desprotegida a las grandes masas de la población,
que admiraban la belleza por la belleza misma, captaban la belleza, aunque se tratara de gente ignorante que no sabía leer ni escribir, pero la belleza la captaba porque la veían diariamente, ¿no? Con el neoclasicismo eso desaparece, quedan las formas rectas, quedan las formas triangulares, las formas de columnas que realmente no dicen nada de la sensibilidad que tenía la gente en ese momento. Sor Juana es una nacionalista, ella ama nuestro país, ella ve la belleza que tenemos aquí, se da cuenta de nuestras preciosidades que tenemos de México, se da cuenta de la vida cultural extraordinaria, de nuestras edificaciones fenomenales que tenemos, ama a México, bueno, a la Nueva España en ese momento, pero tiene esa raigambre nacionalista, pero no deja de reconocer que si no es por la obra de España, nada de esto existiría. Entonces, ella se da cuenta, somos mexicanos, sí, somos nuevos, somos unos seres nuevos, que estamos en una nueva nacionalidad, sí, pero se da cuenta de que si no es por la obra de España, simplemente no seríamos nada. Quiero volver a enfatizar esto. La vida en la nueva hispana, la vida novohispana, la vida de la Nueva España, era una vida completamente cultural. Se hacían certámenes literarios permanentemente, las diferentes órdenes religiosas lo realizaban, la universidad lo llevaba a cabo. Entonces, vuelvo nuevamente a decirlo, la mentira histórica que nos dicen de que aquí no había una educación y que la iglesia era obscurantista y que las autoridades virreinales querían mantener a la gente en las sombras y en la ignorancia, son mentiras masónicas. La masonería nos ha estado mintiendo, señores, esa es la realidad. La realidad es que nosotros vivimos un tiempo de esplendor intelectual como no se ha vuelto a dar, la realidad es esa. Nos cuenta, en la universidad, los universitarios eran los que más promovían estas obras culturales, pero haciendo certámenes literarios, en este caso, por ejemplo, en la universidad, en honor a la Inmaculada Concepción, que, dicho sea de paso, en ese momento todo el mundo sabía de la Inmaculada Concepción, pero como dogma católico fue hasta el siglo XX cuando se dio. Pero démonos cuenta, desde el siglo XVI en México, nosotros ya hacíamos justas literarias en honor de la Inmaculada Concepción, que ya fue dogma de la Iglesia hasta el año de 1952, con el Papa Pío XII. El Papa Pío XII es el que eleva ya al rango de dogma la Inmaculada Concepción. Hablamos que en 1521 es la conquista de la Ciudad de México. En 1539 ya se hacían autos sacramentales en Tlaxcala, para llevarlo a la gran masa de gente. Y para la época en la que vive Sor Juana Inés de la Cruz, hablamos del año de 1651 en adelante, ya esto era lo habitual. Y nosotros leíamos los mismos autos sacramentales que se estaban publicando en Madrid. Aquí quiero agregar que Sor Juana Inés de la Cruz también compuso obras musicales, que es algo que prácticamente queda desconocido. Sin embargo, ella compuso también obras sacramentales con música, y de esas obras la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, por algo tiene que ser nuestra máxima casa de estudios, hay una compilación de esas obras extraordinariamente raras que se han logrado rescatar de diferentes catedrales. Esa obra fundamental y fenomenal de Sor Juana Inés de la Cruz, que es el Divino Narciso, le escribió no tanto porque es ella Lucía, porque realmente ella era una mujer muy poco dada a ese tipo de manifestaciones tan mundanas. Ella era muy recatada en ese aspecto. Lo hace porque la virreina se lo pide, y bueno, la exvirreina en ese momento, porque ella ya había regresado a España. Entonces hace ese auto sacramental para complacer a su amiga la virreina, y es como nos brinda esta obra magnífica que es el Divino Narciso. O sea, imagínense, para que Sor Juana misma lo sabía, el hecho de, bueno, pero ¿cómo me voy a enfrentar yo al Calderón? O sea, estamos hablando de un monstruo gigantesco en lo que eran los autos sacramentales. ¿Cómo yo me voy a poder comparar siquiera con ese gigante? Pues no nada más se le compara, sino que lo iguala con el Divino Narciso. Entonces, démonos cuenta, un autor novohispano, una monja que vive en reclusión, escribe esta obra, el Divino Narciso, y para el estreno se hace en Madrid y frente a toda la corte, frente al rey, frente a la reina, y muy probablemente estaba la virreina en ese momento. Entonces volvemos a descubrir otro mito, ese de que nosotros éramos una colonia que estaba sometida. Falso. Ella pone a Narciso, recordemos que Narciso en la mitología griega es el personaje que al momento tan bello que al ver su imagen reflejada en el espejo se enamora de sí mismo, ya no se puede apartar de él. Ella nos dice que Cristo es Narciso,
y que Él se ve reflejado en cada uno de nosotros, en la humanidad. Entonces, es tanto el amor que nos tiene, que es el vino narciso, ¿no? Él se enamora perfectamente de cada uno de nosotros porque somos un reflejo de su propia divinidad. Sor Juana Inés de la Cruz muere muy joven, a los 43 años. Entonces, a mí me causa admiración verdaderamente el hecho de ver que una mujer tan joven, realmente 43 años no es edad como para morirse, haya escrito tanto. Realmente era una escritora prolífica, excepcional, que nos ha dejado obras impresionantes. El santo preferido para Sor Juana Inés de la Cruz fue San José. Y de San José escribió obras monumentales también. Entonces, Santo Tomás de Aquino también fue un hombre de una inteligencia sublime, que decía que, cuando le preguntan, ¿no?, ¿cuál es la gracia más grande que ha tenido de Dios, dejando la gracia santificante a un lado? Él dice que la gracia más grande que Dios le dio fue el poder comprender cualquier lectura que tuviera. Cualquier libro que leía, él lo comprendía sin ninguna dificultad. Sor Juana Inés de la Cruz también es una mujer que busca la verdad a través del estudio. Una mujer para la que el estudio era fundamental, no podía estar sin leer sus libros, y ella lo expresa completamente. Ella pone como condición para poder ir al convento que le dejen llevar su biblioteca. Si no me llevo mi biblioteca, pues simplemente no entro al convento, ¿no? O sea, a ese extremo era su pasión por la cultura y por la educación. Pero llega el punto que al final de su vida ya no lee nada y ya no escribe nada. Y no nada más eso, sino que en un afán de dar todo a Dios, de darse en todo a Dios, regala su biblioteca al arzobispo de México y pide que muchos de sus libros sean vendidos y que el dinero se reparta a los pobres. A ese extremo. Entonces, un cambio completamente en Sor Juana Inés de la Cruz. Muchos autores presuponen que ella tuvo alguna revelación que le indicaba que ella ya iba a morir. Ella no podía vivir sin poder leer. Eso era un hecho fundamental en su vida. Entonces, el hecho de que ella misma planteara el hecho de que yo ya no puedo seguir leyendo, dar una oración a Dios y decir, comienzo a prepararme para la muerte desde ese momento, y yo dejo lo que ella más amaba, que eran sus libros, lo iba a dejar. Entonces, eso nos demuestra la forma en la que Sor Juana Inés de la Cruz ya se estaba preparando para la muerte. En 1695, hacía un año que había dejado sus libros, que vivía negándose a sí misma, sometiendo su delicado cuerpo a ayunos, penitencias para sepultar las innatas ansias de su entendimiento. Su condición física debió de haberse vuelto más precaria que en los años anteriores. Una grave epidemia atacó a las monjas y Sor Juana, a quien el amor llevó al cuidado de las enfermas, se contagió. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz muere el 17 de abril de 1695, y como bien dice la profesora Muriel, pues su ansia de saber, entonces sí ya fueron plenamente satisfechos, ¿no? Porque ya llegó ante aquel que es la sabiduría completa y plena. Hoy, como entonces, sigue siendo nuestro fénix de la erudición, nuestra 10ª musa, la única poetisa y la gloria que nuestra patria mexicana ha tenido. Gracias. El